Bueno, yo les voy a hablar hoy sobre la adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje de los niños se da en varias etapas. Tenemos que también tener en cuenta de que cada niño es distinto, entonces pues no todos van a adquirir el lenguaje a la misma vez y al mismo tiempo. Unos pueden avanzar más y otros pueden demorarse un poco más. Pero bueno, decimos que los niños, lo principal de la adquisición del lenguaje se da con el balbuceo, que esto sería en una etapa de entre los 0 a los 6 meses, donde también reaccionan a los sonidos como las voces de la mamá, del papá o de las personas más allegadas. También está de los 2 a los 3 meses, donde empiezan de pronto a vocalizar, pero ya sonríen un poquito, entonces ya pueden dada, como cosas así, y pues emiten esos sonidos. Está de los 6 a los 12 meses, que es una imitación de sonidos de lo que oyen. Entonces, digamos, si alguien grita, ellos también pueden gritar. De los 10 a los 12 meses, pueden de pronto proporcionar sus primeras palabras básicas como son mamá, papá, teta, tete. De los 12 a los 18 meses ya amplían un poquito más el vocabulario, más o menos pueden decir entre 5 y 20 palabras. De los 18 a los 24 meses ya son la combinación de las palabras, entonces mamá, tete, y ya tienen un vocabulario o unas palabras entre 50 y 200 palabras. De los 2 a los 3 años, entonces ya son frases más complejas y empiezan a formar frases de 2 o 3 palabras. Y de los 3 a los 4 años, entonces son oraciones complejas, oraciones más largas. De los 4 a los 5 años, la mayoría de los niños pueden sostener una conversación fluida y tienen un vocabulario mucho más extenso. Factores que influyen en la adquisición del lenguaje. Contamos con 4 factores. El primero es el factor biológico, el segundo es el factor ambiental, el tercero es el factor cognitivo y el cuarto es el factor afectivo. Contamos como factor biológico, pues que todos los seres humanos nacen con una capacidad innata para el lenguaje o lo que se le conoce como dispositivo de adquisición del lenguaje. Esto pues permite que los niños aprendan cualquier idioma en el lugar que estén expuestos. El cerebro de los niños pues tiene una gran plasticidad durante los primeros años de vida y esto facilita la creación de conexiones neuronales necesarias para aprender y procesar el lenguaje. Esto hace pues referencia a que el desarrollo neurológico es clave para la adquisición del lenguaje. Contamos con el segundo factor, que es el ambiental. En este contamos pues que debe ser un entorno rico del lenguaje, donde podemos socializar a través pues de lecturas, de conversaciones, de cuentos, etcétera, pues proporcionando pues diferentes oportunidades para que el niño aprenda nuevas palabras y estructuras gramaticales. Según la teoría sociocultural de Vygotsky, destaca que el lenguaje se desarrolla a través pues, de interacciones sociales y a través pues, del aprendizaje colaborativo. Tenemos el tercer factor, que es el factor cognitivo. Acá pues tenemos la referencia, o nos hace referencia, perdón, las habilidades de memoria, atención y percepción, pues juegan un papel importante en el aprendizaje de nuevas palabras. Y por último pues tenemos el factor afectivo. En este los niños están pues naturalmente motivados para interactuar y aprenden pues en su entorno. Especialmente cuando tienen necesidades o deseos específicos, es importante pues este afecto, un afecto seguro o un apego seguro en una relación afectiva positiva hacia los cuidadores,
promueve un entorno emocionalmente seguro que facilita que el niño se sienta más cómodo y pueda pues desarrollar su lenguaje de forma pues más asertiva. Aquí les presentamos algunos de los autores relevantes del estudio del desarrollo del lenguaje en la etapa verbal en los niños. Primero tenemos a Chomsky en su teoría innatista del lenguaje. ¿Cuáles fueron las contribuciones que él tuvo? Él tenía como en su conocimiento de su teoría y sugiere que los humanos nacen con una capacidad innata para aprender el lenguaje. Según Chomsky, el cerebro humano está preprogramado con un conjunto de reglas gramaticales universales, lo que explica que los niños aprenden a hablar de manera rápida y eficiente independientemente del idioma al que estén expuestos. También tenemos a Lev Vygotsky en su teoría sociocultural del desarrollo. ¿Cuáles fueron las contribuciones que él tuvo? Él tenía que y destacó la importancia del entorno social social y cultural, donde él afirmó que el lenguaje se desarrolla a través de la interacción social, tanto con como se proporcionan los adultos como con sus pares en el aprendizaje. También tenemos a Jean Piaget con su teoría del desarrollo cognitivo. Piaget no habló tanto del lenguaje, del desarrollo del lenguaje, sino él más bien tenía como argumentó que los niños primero pasan por etapas del desarrollo cognitivo que afectan su capacidad para comprender y usar el lenguaje. También tenemos a Skinner. Skinner con su teoría conductista del aprendizaje, él nos decía que y propuso que el lenguaje se adquiera a través del refuerzo positivo. Según él, los niños aprenden a hablar mediante la imitación y el refuerzo. Los comportamientos lingüísticos que son recompensados y se fortalecen y se repiten, mientras que los que no reciben refuerzo tienden a extinguirse. También tenemos a Brunner en la teoría del aprendizaje del descubrimiento. ¿Cuáles fueron lo que él destacó? Él enfatizó en el papel del entorno en la interacción social. También introdujo el concepto del andamiaje, que describe cómo los adultos y educadores apoyan el aprendizaje del niño proporcionando estructuras que facilitan la adquisición del lenguaje. Él también decía él destacó la importancia de la narración y el uso del lenguaje en contextos significativos. También tenemos a Elizabeth Bates en su teoría del desarrollo de la teoría del desarrollo del lenguaje basado en el uso. Ella qué contribuciones nos daba. Ella nos decía que la competencia comunicativa en el desarrollo del lenguaje, ella argumentaba que eso eran las habilidades de comunicación no verbales y que se basaba en la interacción social. Lo que Baines investigó como los factores biológicos, cognitivos y sociales que interactúan para influir en la adquisición del lenguaje. También tenemos a Michael o Michael Tomasello, ahí sí me disculpan la pronunciación. Tenemos la teoría del enfoque constructivista y el uso del lenguaje. Él nos decía y nos propuso que el desarrollo del lenguaje se basa en las habilidades cognitivas y sociales del niño, argumentando que el aprendizaje del lenguaje ocurre a través de la imitación y la intención de comunicación social y que los niños aprenden a usar estructuras del lenguaje basándose en patrones que observan en su entorno. Cada uno de estos autores, como bien lo he dicho, nos proporcionaron o nos aportaron unas perspectivas valiosas y diversas sobre cómo los niños adquieren el lenguaje, desarrollando diferentes habilidades como verbales, contribuyendo a una comprensión más completa del desarrollo del lenguaje.
Bueno, otros factores relevantes, entonces está el ambiente lingüístico, donde nos dicen que la exposición a un ambiente rico en lenguaje, o sea, interacciones frecuentes, lecturas frecuentes, canciones, esto influye en el ritmo de la adquisición del lenguaje de los niños. Entonces, digamos, un buen ejemplo de esto sería cuando los niños ingresan a un jardín, donde escuchan canciones, donde les leen cuentos, donde de pronto hay niños que tienen un vocabulario más fluido, entonces esto les ayuda mucho con su vocabulario. Otro es la motivación e imitación. Entonces dice que los niños aprenden a hablar motivándose y pues por la necesidad de comunicarse y la imitación de los adultos o de sus pares. Lo que yo les decía, en el jardín también al escuchar hablar a otros niños, entonces ellos también de pronto imitando o lo que dicen los demás niños o lo que dice papá o lo que dice mamá, ellos también por medio de esto pueden extender un poco más su lenguaje por imitación. Y otro factor es factores biológicos y hereditarios. Entonces, pues la misma palabra nos dice, algunos niños tienen, pues adquieren de esto, de la genética, que puede afectar su desarrollo del lenguaje, ya sea acelerarlo o retrasarlo.